cortaron la mejor parte. ¿Qué? ¿En esa película no había una guerra y fuego? Ya se lo habían advertido. Hola, soy Dark Spider 094 McClure. Tal vez me recuerden de videos como la turbulenta producción de Ren y Stimpy y el mejor noticiero de Chile, 31 minutos, temporada 1. Pues bien, en el episodio de hoy tendremos un agasajo, ya que presentaremos material inédito traído por parte de nuestro equipo de especialistas sobre la familia animada no prehistórica favorita de la televisión. Así es, en el video de hoy discutiremos un poco sobre las escenas eliminadas de Padre de Familia, digo Los Simpsons. Antes que todo, debemos de definir qué es una escena eliminada. Pues es una escena que se eliminó. Fin. Ahora, el por qué una escena no es incluida dentro del metraje final de un proyecto puede depender de varios factores, como falta de tiempo, que esta termina contradiciendo al resto del contenido, o bien por cuestiones de censura y o monetarias. How you doing out there, New Springfield? To be honest, it's a little chilling. Ow! Shut the fuck up, Marge. Estas escenas son escritas dentro del guión del proyecto en sí y tienden a ser cortadas durante el periodo de postproducción, siendo algo que ocurre bastante dentro de la industria audiovisual. Por algo existen los cortes de director que tanto le fascinan a Zack Snyder. Sin embargo, hay casos en que una escena eliminada puede ser referenciada dentro de un proyecto finalizado, aun si el momento en sí ya no está presente. Un ejemplo de esto ocurre en la primera película de Los Vengadores, en donde Bruce Banner menciona cómo en un momento pensó en matarse producto del trauma que es albergar a Hulk. Pues bien, justamente esta escena fue grabada para el increíble Hulk de 2008. O bien, como algunas escenas pueden ser removidas del corte final después de que el proyecto ya se ha estrenado, en gran parte debido a los cambios en sensibilidades desde su estreno. Para evitar este examen has tenido paperas, la enfermedad de Benz y el síndrome Tourette. No sé si lo supere. Bart, para evitar este examen has tenido paperas, sarampión, tosferina y hasta rabia te ha dado. No sé si lo supere. Algo similar ocurre con la franquicia de Star Wars, y como una gran parte del descontento de sus fans es como la versión de 1977 ha sido efectivamente reemplazada por la edición especial de 1997, la cual de por sí también ha sufrido sus distintos cambios con el paso del tiempo para mejorar los efectos especiales, o no mostrar que Han Solo disparó primero. Es aquí cuando es importante revisar los lanzamientos de series de televisión y películas en formatos como DVD y Blu-ray, en cómo usualmente se incluía material adicional, siendo esto quizás trailers o comerciales del producto o bien pequeños documentales que servían como un detrás de escena para su producción, y lamentablemente es algo que se ha perdido con la aceptación de servicios de streaming. Si bien hay algunos como Disney Plus que pueden incluir estos extras, estos en su mayoría aún solo se mantienen dentro de las distintas ediciones caseras. En resumen, no dejen que se muera el formato casero y no estén de acuerdo con cosas como lo que está haciendo PlayStation, caramba. Eso es muy importante. Es bajo este contexto en que podríamos hablar de las ediciones en DVD de las temporadas de Los Simpsons, las cuales son prácticamente un masterclass en cómo presentar material adicional del programa. En varios casos habían pruebas animáticas, storyboards comerciales, animación exclusiva para los discos y comentarios de audio por el equipo de producción y desde luego escenas eliminadas. Es dentro del set de la segunda temporada en que el director de animación David Silverman da un resumen sobre el proceso de producción del programa, y si bien es muy probable que el proceso esté desactualizado para hoy, porque este material data de 1990, cuenta que el orden de realización era 1. La escritora del guión y banda sonora, recibidos de la productora Crazy Films. 2. El proceso de storyboard, en donde se realizan dibujos individuales para cada escena. Este paso ayuda en composición, actuación y los cortes necesarios. Junto con este punto también se realiza el proceso del diseño de personajes y fondos. 3. La animática consiste en filmar los bocetos del storyboard junto con la banda sonora. 4. El proyecto es enviado a Corea del Sur para ser animado. En este punto, el director escribe notas en las hojas de exposición para indicar las acciones que quiere que aparezcan en la pantalla, siendo específicos en la cantidad de cuadros que deben de ocurrir. 24 cuadros equivalen a un segundo. 5. Una vez recibida la animación, se inicia el proceso de postproducción con la edición, incluyendo el agregar las pistas de audio y sonido. Todo el proceso tardaba alrededor de 5 a 7 meses por episodio.
¿Este episodio va a ser en vivo? No, Homero. Pocas caricaturas se transmiten en vivo. La muñeca del dibujante no aguanta. Si bien la inclusión de escenas eliminadas no ocurriría de forma estándar sino hasta el set de la temporada 5, con la 4 solamente mostrando un par, el set de la primera temporada de la serie posee un metraje que puso en jaque la producción de esta. El primer episodio transmitido de Los Simpson fue el especial de Navidad el 17 de diciembre de 1989. Sin embargo, este fue realmente el octavo episodio en producción de la serie. En realidad, el primer episodio en términos de producción y el que realmente se supondría que iniciaría la transmisión del programa fue Una Noche Encantadora, el cual surgió de un desarrollo complicado dentro del estudio de animación de Klasky Csupo, el mismo que trabajaría en Rugrats y otras series de Nickelodeon. El problema, el equipo de Los Simpson quería que el programa siguiera un estilo más realista en cuanto al movimiento de los personajes, algo que no era concordante con la animación de este episodio, la cual iba por la exageración del modelo, movimientos erráticos y con animación llamada como grotesca de la familia amarilla. La situación fue dura al punto en que el productor ejecutivo James L. Brooks entró en una discusión fuerte contra Gabor Csupo, quien culpaba la escritura de la serie e incluso se llegó a considerar en cancelar el programa completo si el siguiente episodio también tenía problemas en su animación. Eventualmente se decidió en reanimar el episodio en un 70% y transmitirlo como el final de la temporada. La edición de la primera temporada en DVD incluye 7 minutos de metraje de la versión original de este episodio. Tal como mencioné anteriormente, los sets en DVD de la serie presentarían de forma más comprensiva compilaciones de las escenas eliminadas de sus respectivas temporadas a partir de la temporada 5. Lo interesante es como la gran mayoría de estas tienen su proceso de animación prácticamente finalizado, y en cambio lo que les falta son efectos de audio. En algunos casos la eliminación de estas escenas de hecho causa el efecto de un episodio siendo más corto de lo que se tenía pensado, obligando a la serie a estirar el chicle por decirlo así, ya sea al alargar el chiste que ya estaba presente, o teniendo que crear una secuencia nueva. Las aventuras de Ned Flanders. Yo no lo amo. Aunque claro, también hay casos en donde una subtrama o chiste puede terminar abruptamente justamente porque su resolución fue removida del episodio. De hecho, uno de los segmentos más curiosos que fueron eliminados es un chiste visual que no dura más allá de un segundo, en donde la casa de la familia Simpson está hecha completamente por ardillas. Al artista le tomó 2 días enteros dibujarla, solo para que la eliminaran en post. Al menos la usaron como tarjeta de Navidad para que no fuese trabajo en vano. Si bien la principal razón de por qué estas escenas terminan sacadas en edición va por cuestiones de tiempo, en el sentido que varios de los episodios son escritos para que sean más largos del usual para así seleccionar lo que se queda, en algunos casos la razón de sus eliminaciones van ya sea para evitar la reiteración de un chiste o momento de la trama, o bien porque la escena en cuestión no es consistente en la caracterización de un personaje. Aunque claro, también hay casos en donde más que eliminada la escena es reemplazada por otra. How do you get that? Es curioso como si bien varias de estas escenas lograron eventualmente salir a la luz mediante estos sets, estas no son todas las que fueron alguna vez realizadas para el programa, y aunque no todas se encuentran disponibles, hay algunas que han logrado aparecer de una manera u otra. El episodio espectacular 138 de la temporada 7 es un clip show que presentó una selección de escenas removidas de capítulos anteriores, incluyendo el favorito de los fans, el robot de Richard Simmons o Lorenzo Lamas en el doblaje. ¡Oh, no! ¡Le va a estallar el trasero! Mientras que en la temporada 16 se optó en mostrar chistes eliminados entre los créditos. Nos mantiene juntos. Piensa en mí, mi amor. Es más, Fox subió una versión alterna de uno de los segmentos de Halloween a su canal de YouTube, aunque con bloqueo territorial, el cual no solo tiene el audio incompleto, sino que tiene un final alternativo al transmitido por televisión. Incluso en los créditos de la película se nos presenta una canción, específicamente el himno Springfield, que proviene de un momento que no pasó más allá de las animáticas. Springfield no tiene un himno, creíamos que sí, pero no.
Le pagamos a un fulano para hacerlo, pero el diablo desapareció. Le robamos la tonada a los franceses. Hay algunas cosas que hacen bien, son románticos y tienen vino y queso, como el Roquefort, el Camembert y el Brie. Springfield, vamos a morir. Springfield, qué susto me voy. Hablando de la película, es curioso como el villano de esta, Ross Cargill, posee un diseño completamente distinto en material desechado que estuvo animado en su totalidad. Es más, el cambio de diseño de personaje pareciera ser que fue lo suficientemente tardío como para que se usara su apariencia original en juguetes. Y gracias a la era actual de la información, también ocurre que el equipo de producción puede compartir material eliminado a través de redes sociales, o bien cuando una escena es agregada en streaming o removida tras su transmisión. Finalmente, quisiera mencionar dos especiales de televisión sobre la serie amarilla y una animación exclusiva que de momento son relativamente complicados de encontrar. Los más buscados de Springfield de 1995, The Simpsons Down Under de 1999 y Los Simpsons 20 aniversario 3D sobre hielo del 2010. Transmitido originalmente el 17 de septiembre de 1995, antes del estreno de la segunda parte de ¿Quién mató al señor Burns?, Los más buscados de Springfield era una parodia del programa Los más buscados de América, presentado por John Walsh, en donde se habla del caso en donde le dispararon a Charles Montgomery Burns, los sospechosos del tiroteo y las probabilidades en las apuestas. Era básicamente ¿Quién mató a JR de Dallas de la década de los 90. El especial fue relanzado como un extra dentro del DVD de la temporada 6 de la serie. The Simpsons Down Under fue una animación realizada para Fox Studios Australia en 1999, el cual sirve como una suerte de secuela del episodio Bart contra Australia de la temporada 6, el cual termina con todo el país de Australia siendo destruido. Si bien la atracción que la albergaba fue cerrada en 2001, los 3 minutos de metraje se pueden encontrar en YouTube y tampoco sería la última vez que Homero va a Australia. Los Simpsons 20 aniversario 3D sobre hielo, en cambio, fue un documental transmitido el 10 de enero de 2010, en donde el cineasta Morgan Spurlock analiza el impacto cultural de la serie por motivo del entonces aniversario. A diferencia de los especiales anteriores, este no ha sido relanzado en ninguna capacidad desde su estreno. It wasn't even in 3D. And where were the ice skaters? Again, TV, you have misled us. Stupid lying fox. Oh, wait, here comes something. Como ven, existen un montón de material de Los Simpsons que no fue presentado en pantalla, y con como la serie parece que no va a acabar pronto, hay que rogar que en algún momento se libere más contenido inédito. Y nuevamente les digo, guarden sus formatos físicos y no sean como Sony con la PlayStation. Reguarden sus DVDs, Blu-rays, etc. bajo 7 llaves, que algunas cosas simplemente no están disponibles en la era digital. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor, no olviden de dar like, comentar, suscribir y o compartir, o si no a Pomni le va a dar su ataque de ansiedad. Nos vemos. Yeah, I want a table for two. By the can, yes, that's right. Hang on, I'm getting some static here. Yeah!